Bien, buenos días. Les decía que ante todo mi agradecimiento lógicamente a la organización, al profesor Rodríguez por esta invitación nuevamente para estar en Tarazona, en la que me siento tan a gusto ya desde hace tantos años, lógicamente, y con temas como es el caso, temas muy actuales en los que intentamos dar esta vertiente histórica, que es la que me corresponde en este caso, una vertiente histórica que va referida a un tema. Siempre intento buscar un tema original o singular o que sea más desconocido que otros, como es el caso de aquellos que dentro del ámbito de la monarquía o de los rectores de la comunidad pues fueron afectados. Igualmente, al igual que cualquier otro súbdito, fueron afectados también por la gran peste o las grandes pestes que asolaron el territorio europeo medieval y que en este caso me centraré sobre todo en lo que es el tema relativo a la peste bubónica, la peste que afectó desde el siglo XIV en adelante a Europa y que llegó prácticamente hasta el siglo XIX. Aún estamos impactados, lógicamente, por las muertes que se han producido, los contagios, la crisis generalizada que está dejando el COVID-19, ¿no? Lógicamente, y no podemos ni debemos olvidarnos de que por fortuna se encuentra muy lejos, como ya ha dicho el profesor Hernán, muy lejos de parecerse a la mayor catástrofe biológica mundial que fue en su momento la peste negra, la llamada peste negra, que se estima que pudo acabar con la vida de en torno a 200 millones de personas, no solo en Europa, sino lógicamente también en Asia a mediados del siglo XIV. Respecto del origen geográfico de esta epidemia, existe un cierto consenso en afirmar que la peste provenía o apareció sobre todo en la Europa asiática, para después alcanzar Europa en sí, el norte de África, sobre todo utilizando las rutas comerciales que desde el periodo bajo medieval, desde mediados del siglo XIII, se estaban imponiendo a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo. Habitualmente se sitúa en un enclave concretamente, recuerden el caso de Wuhan, en el caso del COVID-19, el epicentro del que partió en este caso la epidemia y que aquí concretamente para lo que va referido a la peste negra se ubica en torno a un enclave portuario, un enclave perteneciente a la comunidad mercantil genovesa que se había asentado en Cafa, actual Feodosia, en lo que será la península o es en la actualidad la península de Crimea, y que es el punto neurálgico del que va a partir lógicamente la infección. Esta población había sido asediada o estaba siendo asediada concretamente por los mongoles, las hordas mongoles, y en los barcos concretamente que habían trasladado a este ejército llegaron las ratas infectadas lógicamente con este bacilo que va a propagar o que se va a propagar no solo a través de lo que es la vía ordinaria, la infección mediante el contacto con en este caso la pulga que portaban las ratas, sino también a través de una actividad, una guerra biológica, auténtica guerra biológica que desarrollaron las hordas mongolas, que es concretamente el lanzamiento de cadáveres infectados hacia la ciudad de Cafa, con el fin de que ésta se rindiera mediante, lógicamente, el contagio con los cadáveres que así se lanzaban. De esta forma aceleraban la caída de la urbe, pero también, lógicamente, una de las primeras causas que va a producir es la difusión, enorme difusión de la propia peste, y que convirtió esta actividad, lógicamente, en una de las primeras guerras biológicas que hemos visto entre el género humano. Lo producía, como ya les han dicho con anterioridad, esta peste la producía una bacteria, la bacteria Yersinia pestis, que afectaba, el nombre es por Yersin, que es el que lo va a descubrir finalmente en el año 1894, pero esta bacteria afectaba principalmente a las pulgas, que finalmente infectaban a las ratas, y esta finalmente, sobre todo porque la rata tiene una enorme capacidad de reproducción, afectaba a la población en general. La población, picada por lo tanto por las pulgas que portaban estas ratas, bien también por
el mordisco de la propia rata, pues acababan por contagiarse de manera masiva. La resina pestis, que va a ser descubierta mucho tiempo después por Alexander Yersin, pues es el causante directo de esta peste negra, que se va a convertir, por lo tanto, en una zoonosis. Esto es una transmisión desde el ámbito de los animales hacia el género humano. Cuando los mercaderes genoveses huyeron de esta ocupación de Cafa, lógicamente trasladaron con ellos también la infección. Y como ha ocurrido exactamente igual con el COVID, la peste negra se difundió en escasos años, en muy escasos años. Fíjense que la peste va a salir de Cafa en 1347 y en 1350 ya estaba en el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, es una difusión enorme la que se produce, sobre todo a través de estos barcos que huyen hacia Italia y que se asientan en los principales centros comerciales italianos. La peste sale de Cafa en octubre de 1347, va a llegar a Mesina a finales de este año, y desde ese momento, lógicamente, se va a extender no solo al oriente, sino también al occidente, hacia el occidente y al oriente con mucha intensidad. Desde la estepa asiática, por lo tanto, se extiende hacia el sur, hacia el oeste, va hacia China, va hacia la India, también se traslada a Persia, lógicamente, a Crimea, y de allí, lógicamente, llega hasta el mundo mediterráneo, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Hungría y todo el norte de África. Desde este momento, la peste o la muerte negra, como se la denomina, se difunde por todo el territorio del mundo más conocido en estos momentos, que es Europa. La peste o muerte negra se convierte en la inseparable compañera de viaje de toda la población europea, hasta la última manifestación que vamos a tener de ella, que es en el siglo XVIII, por lo tanto, por espacio de más de 5 siglos. La enfermedad alcanzaba ciertamente a todos, esto es, no solo a los más pobres o miserables, sino lógicamente también a las altas clases sociales, pobres, ricos, mendigos, nobles, campesinos, reyes. Y porque afectaba a todos, lógicamente va a tener un eco enorme en las fuentes escritas de la época. Por ejemplo, en el caso del Decamerón, escrita en 1353 por Giovanni Boccaccio, curiosamente su argumento principal gira en torno a la peste, aun cuando no es el argumento propio de la obra. Esto es, un grupo de jóvenes, de 10 jóvenes se trasladan hacia una villa campestre para no ser contagiados por la peste. Estamos en el año 1348, al año siguiente de la huida desde Cafa. Y concretamente en uno de los pasajes, Boccaccio dice una frase muy curiosa que les voy a trasladar. Cuántos ilustres hombres, cuántas bellas damas, cuántos apuestos jóvenes, a los que el propio Galeno, Hipócrates o Esculapio les habrían considerado sanísimos, comieron por la mañana con sus parientes, compañeros y amigos, y luego, al llegar la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Ciertamente esta drástica difusión de la peste que recoge Boccaccio y que va a afectar a la sociedad italiana de su tiempo, de su momento, es el argumento en el que gira estos cuentos que desarrolla en el Decamerón, de estos jóvenes confinados en una villa a las afueras de Florencia, que en este caso, curiosamente, le va a dar lugar a mucho juego. La masificación en las ciudades, como les ha dicho el profesor Hernán, lógicamente, unido a las pésimas condiciones higiénicas por las que pasaba la sociedad de su tiempo, y sobre todo la falta de avances médicos, estos no van a llegar prácticamente hasta el siglo XIX y principios del XX, van a provocar la rapidísima expansión de esta peste. También su largo periodo de incubación y de transmisión. Fíjense que la afección tardaba en torno a 39 o 40 días en aparecer, tenía un lapso de incubación no contagioso que giraba en torno a 10
o 12 días, seguía una latencia asintomática pero contagiosa de unos 20 o 22 días, tras los cuales, lógicamente, ya daba la cara y podía llegar a matar a una persona escasamente en horas. Su sintomatología, por lo tanto, es una sintomatología devastadora, una fiebre muy elevada, tos, esputos sanguinolentos, sangrado por la nariz, sangrado por otros orificios, una sed extrema también, unas oscurísimas manchas en la piel, los llamados bulbos o bulbones, de ahí la peste bubónica, el nombre que se le otorga, que eran esas pequeñas hemorragias cutáneas y una inflamación de los ganglios linfáticos que conllevaba sobre todo un aspecto muy determinado, que es el que denotaba la existencia de la peste, unos bultos que se apreciaban clarísimamente en las axilas, concretamente en el cuello y en otras zonas del cuerpo, que producían a veces hasta la gangrena del cuerpo, en los brazos y en las piernas concretamente. A ello conllevaba, lógicamente, una profunda pestilencia que era denotativo de la existencia de esta gripe. Va a ser representada en muchas ocasiones, como vemos aquí, en esta obra, en esta Biblia de Toggenburg, en el año 1411, ya se representaba clarísimamente como el gran azote divino para el pueblo pecador. Si quieren, es el argumento que se va a llevar finalmente de lo que había sido la aparición de la peste. El pico máximo de la peste se va a alcanzar en torno al año 1347, que es cuando se inicia, en 1348, pero se va a alargar en el tiempo, lógicamente. Una primera oleada llegará hasta el año 1353 y tendrá brotes posteriores mucho menos letales ya, una vez que se van adquiriendo una cierta inmunidad, pero bastante recurrentes. Con las técnicas actuales, como ya les he dicho, se calcula que en todo su desarrollo pudo llegar a morir entre 80 y 200 millones de personas. En España y Portugal, concretamente, pudieron morir en torno a unas 4 millones de personas. Dese cuenta que en estos momentos la población española giraría en torno a 20 millones, prácticamente la mitad. Como pandemia, la peste negra se va a dar por radicada en Europa en el siglo XV, en torno al año 1490, a finales, pero todavía tendrá, como tendremos ocasión de ver en un caso puntual, se va a extender en algunos casos puntuales en ámbito ya muy municipal, muy localizado. Ninguna otra pandemia posterior ha tenido la virulencia que tuvo en su momento la peste negra, aunque sí las ha habido, que han diezmado la población, que han influido negativamente en la economía, y con la muerte negra van a llegar a compartir muchos rasgos. Les han hablado de la viruela, por ejemplo, que será extendida desde el ámbito castellano cuando se inicie la conquista americana y diezmará profundamente a la población americana. La llamada influenza española, que no es otra cosa que la gripe del 1918, y la gripe asiática, concretamente también, que se desarrolló entre el año 1957 y 1967 y que produjo en torno a en el caso de la primera oleada en 1957, 2 millones y 1 millón de muertos. O sea que, por lo tanto, estamos ante cifras muy considerables que no se acercan, aunque tampoco sabemos mucho todavía, a lo que es el COVID. La igualdad con que atacaba esta peste negra, lógicamente este mortífero bacilo, pues constituía una clarísima característica del mismo. Era temible, temible sobre todo porque no atendía a condición social alguna, a poder económico ninguno, a edad, a sexo, en definitiva, afectaba a toda la sociedad por igual. Por eso no faltan ejemplos en toda la Edad Media europea de personajes de sangre real que perecieron a consecuencia de lo que fue sin duda la enfermedad más temida de todo el periodo medieval. Me centraré en primer lugar en España, en la difusión de esta enfermedad
en el ámbito hispánico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era la operación del bulbo. Esto es, se intentaba atajar la enfermedad casi produciendo su difusión. El bulbo conllevaba también una mayor difusión si se abría, y lógicamente en este caso la peste bubónica producía el contagio automático. Dense cuenta que la precaución que está teniendo aquí el doctor, el médico, pues no es el cirujano, pues entonces pues no tiene parangón. La peste negra va a llegar a la península ibérica, como ya les he dicho, en la primera mitad del siglo XIV, en torno al año 1347-48, prácticamente a la par que se produce su difusión, y curiosamente es una difusión que no es homogénea a lo largo de todo el territorio nacional, de tal forma actual, sino que va a tener focos muy concretos de difusión, sobre todo por la población allí existente y sobre todo por las condiciones especiales que se producen para su difusión. Se cuenta que va a tener diferentes zonas de entrada en la península, concretamente la zona oriental de los Pirineos, por ejemplo, pero también será muy intensa en los puertos del Levante peninsular, unos puertos que se relacionaban también por todos los demás puertos de la cuenca del Mediterráneo y que por esa razón será un caldo de cultivo inimitable, o también, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar. Ahí es donde quería llevarles, sobre todo porque ahí es donde se va a producir una de las más significativas muertes regias por contagio pestilente. No obstante, antes de que se expandiera con toda su crudeza, ya tuvimos algún que otro caso que aun cuando es dudoso, sobre todo porque las crónicas tampoco son muy precisas y no podemos detectar si verdaderamente hubo o no un indicio de peste, de algún tipo de peste, sí que tenemos algún que otro indicio de una cierta pestilencia, aunque las escasas crónicas de la época no nos dan mayor noticia de los síntomas que pudiera haber tenido. Se trata concretamente del rey Alfonso III de Aragón. Concretamente, este monarca le va a sorprender la muerte en 1291, por lo tanto en fechas todavía muy alejadas de lo que va a ser la difusión desde Cafa, pero es ciertamente que los preparativos que se hacen de su boda con Leonor, la hija de Eduardo I de Inglaterra, pues su muerte, su repentina muerte, levantó enormes sospechas en el territorio. Concretamente, según de estas fuentes, le salió una protuberancia en el muslo, acompañada de una fiebre, una altísima fiebre, indicios más que claros de una pestilencia, lo que para muchos, lógicamente, es evidencia clarísima de que murió de una peste bubónica, aunque para otros no sería tal, sino que habría sufrido lo que se llama un infarto glandular, que tampoco tiene unos síntomas muy semejantes y los describimos de forma un poco amplia, pero que se semejan en ese sentido, todavía con el desconocimiento de la enfermedad, muy parecido a la peste bubónica. En cualquier caso, la terrible enfermedad se le llevó al monarca en 3 días, escasamente en 3 días, y el fatal desenlace de esta enfermedad pues produjo el desbaratamiento de la alianza con Inglaterra, nada menos, para que se den cuenta de la enorme importancia que tenía el que el rey sufriese en sus propias carnes esta enfermedad. Aunque el matrimonio se había celebrado por poderes el 15 de agosto de 1290 en la abadía de Westminster, sin embargo, no se llegó a consumar y por eso el rey falleció antes de llevar a cabo la alianza. Quien, sin ningún género de dudas, sufrió la peste negra europea, fue el caso de Alfonso XI de Castilla. Alfonso XI, el gran monarca castellano que desarrolló una multiplicidad enorme de actividades y que de su mano estuvo una reorganización del Reino de Castilla. Él llegó con 1 año al trono, para que se hagan una idea, tras la muerte de su padre Fernando IV, y curiosamente, cuando se despojó de la tutoría que se había desarrollado en su reinado, una tutoría intensa, muy problemática, estuvo su abuela de por medio, María de Molina, cuando se desbarató de ella, pues se le llegó a llamar el justiciero, y ciertamente que Alfonso XI es uno de los grandes monarcas bajomedievales. Para muchos es el único monarca de toda Europa que falleció
víctima de esta enfermedad. Ocurrió concretamente en Gibraltar. Él va a hacer una expedición con 38 años, va a hacer una expedición hacia Gibraltar para tomar no solo Gibraltar, sino Tarifa ya la había tomado, sino todo lo que sería el estrecho de Gibraltar, y de esta forma paralizar o ahogar ya más si cabe al reino nazarí de Granada. El 27 de marzo de 1350, cuando tenía 38 años, como os he dicho, mientras cercaba esta plaza de Gibraltar, que había sido ocupada por los musulmanes, este rey, que había nacido en el año 1311 concretamente, y que va a ser, como les he dicho, apodado como el Justiciero, nieto de Alfonso X, hijo de Fernando IV, va a fallecer víctima de esta enfermedad en el campamento militar que se había levantado para el asedio. Durante su reinado había conseguido llevar a los límites territoriales de la corona de Castilla hasta el propio estrecho de Gibraltar, y tras la victoria que había desempeñado o desarrollado en el Salado, la famosa victoria del Salado, la batalla del Salado en 1340, había tomado Alcalá la Real en el año 1341 y finalmente se había desarrollado la conquista del reino de Algeciras en 1344, que le va a dar pie a la conquista final de la plaza de Gibraltar. Para Alfonso XI, ganar Algeciras sin Gibraltar era una victoria a medias, y por eso en 1349 va a iniciar esta gran campaña militar de todo el istmo de Gibraltar, todo el campo de Gibraltar llamaríamos, y no lo consiguió porque 7 meses de bloqueo no le dieron nada más que para ese contagio. No solo él, sino muchos de sus significados magnates que estaban con él en el campamento también sufrieron este contagio. En los terrenos de lo que en un futuro será lo que conoceremos como la línea de la Concepción gibraltareña, había establecido este campamento. Allí se declaró la epidemia, según su crónica, en esos mismos días, y es la misma peste que estaba asolando ya Europa desde hacía 2 años. Por lo tanto, aun cuando se sabía que existía esta peste, el rey continuó en un periodo además nada propicio para desarrollar una actividad militar en Andalucía, como era el periodo veraniego, y en este caso se produjo finalmente su muerte. Por la enfermedad que adquiere el rey, los consejeros del monarca sacaron del campamento real a sus 11 hijos bastardos. Él había tenido solamente 2 hijos legítimos con su esposa, Reina María, y que curiosamente no pasó de ahí, pero de su relación personal durante años, como se puede imaginar, va a tener 11 hijos, los años que estuvo con su amante fueron muchos, con Leonor de Guzmán, pues sacaron a todos los hijos del campamento, salieron también los grandes maestres de las órdenes militares, y todos ellos aconsejaron al rey que se quedase en su campamento solo, un confinamiento, ciertamente. Todos los ruegos, sin embargo, fueron inútiles, porque Alfonso, convencido de que Gibraltar estaba a punto de rendirse, hizo oídos sordos a ese confinamiento y finalmente se negó a retroceder, lo que le causó la muerte. El rey de Castilla va a fallecer en el Viernes Santo, en los inicios finales de la primavera, prácticamente los inicios ya del calor intenso en Andalucía, en el año 1350, cuando estaba muy cerca de recobrar toda la península ya definitivamente para la cristiandad. Su cadáver va a ser llevado a Jerez de la Frontera y de ahí, lógicamente, fue embalsamado y sus intestinos enterrados en el Real Alcázar. Posteriormente va a ser trasladado a Sevilla y en el año 1371, cumpliendo la que había sido su última voluntad, va a ser trasladado a una capilla de la Catedral de Córdoba, donde permaneció concretamente 300 años junto a su padre Fernando IV. En la actualidad, sin embargo, está en una capilla en San Hipólito de Córdoba, que es este túmulo funerario que vemos aquí, en el que está juntamente con su padre Fernando IV. El rey había vivido indirectamente las consecuencias de esta pandemia y lo había sufrido, lógicamente, en la persona de Juana de Inglaterra, la prometida en esos momentos
de su hijo primogénito y heredero, el futuro rey Pedro I, que vino para casar con venía para casar con el heredero en este nefasto año de 1348. Juana de Inglaterra era hija de Eduardo III de Inglaterra y va a perecer justo cuando venía hacia Castilla. Va a fallecer en Burdeos, concretamente, y sabemos que era de dicho mal, lógicamente, porque los indicios de la enfermedad eran clarísimos y determinantes. La peste había saltado ya nada menos que a la costa sur de Inglaterra, y se va a extender por todas las islas, como tendremos ocasión de ver a continuación, de manera muy intensa, de tal forma que diezmó bastante a la población británica. Su madre, concretamente la madre de Juana de Inglaterra, Felipa de Hainaut, la esposa de Eduardo III, lógicamente, la madre de Juan de Gante, el famoso Juan de Gante, va a morir también por estas mismas fechas. En el año 1369 va a morir también de la misma enfermedad, de tal forma que seguirán otros miembros de la familia real que habían estado muy relacionados con Felipa de Hainaut. El 12 de septiembre, por ejemplo, de 1368, había fallecido ya su nuera, Blanca de Lancaster, la primera esposa del famoso Juan de Gante, como les he dicho, la madre de Enrique IV y abuela de Enrique V de Inglaterra. Su funeral, concretamente en la Catedral de San Pablo de Londres, fue precedida de un magnífico cortejo, sobre todo porque era muy querida la reina, y en ella estuvieron presentes los más importantes nobles del momento y el clero. Se contagiaron, muchos de ellos. De tal forma que en 1415, por ejemplo, su nieta, la hija de Juan de Gante, y de Blanca de Lancaster, concretamente Felipa de Lancaster, reina de consorte, nada menos que del rey Juan I de Portugal, también va a caer víctima de la peste años más tarde. A principios de este año, de 1415, la pandemia había llegado también a Lisboa. Había llegado a todo el reino de Portugal prácticamente. Oporto va a ser otro de los lugares en los que se extenderá intensamente, por lo que la corte del rey de Portugal se va a tener que trasladar en su totalidad prácticamente hasta Sacabén, nada menos. El esposo y los hijos de Felipa estaban en esos momentos inmersos en la conquista de Ceuta, al norte de África, y la reina se había entregado también espiritualmente a esta empresa, realizando largos y frecuentes ayunos, pidiendo a Dios la victoria en la conquista de Ceuta, lo cual la van a debilitar enormemente y será pasto definitivo ya de la peste. La peste va a llegar a Sacabén, el lugar en el que se había sentado la corte, sobre todo por la constante entrada y salida de mensajeros que venían con las nuevas desde Ceuta, y que lógicamente van a provocar finalmente la muerte de muchos de ellos. La reina va a morir el 19 de junio de 1415, como les he dicho, y sus restos van a ser trasladados por orden de su marido al convento de Santa María de Vitoria, que va a albergar prácticamente todo el panteón real de la Casa Real de Avis portuguesa. Otro de los ejemplos que tenemos también de regios personajes que sufrirán también la peste y que morirán por ello es el caso de Leonor de Portugal, por ejemplo. Leonor de Portugal era la esposa de Pedro IV de Aragón y es otro de los protagonistas de la toma de Gibraltar. Pedro IV, concretamente de Aragón, el ceremonioso, famoso llamado Pedro IV el del puñalet, porque llevaba siempre un puñal consigo. Vivió de cerca también la tragedia de las muertes por peste bubónica en el estrecho de Gibraltar. Había ayudado profundamente a Alfonso XI en la conquista de Algeciras y sobre todo en ese intento de conquistar el estrecho de Gibraltar. Concretamente Pedro IV va a perder en 6 meses escasos, va a perder a su segunda esposa, Leonor de Portugal. Tenía 20 años cuando murió, y con ella se había casado recientemente, en el año 1347, y también va a perder a su hija y va a perder a su sobrina.
Por lo tanto, la pandemia, como ven, se extiende a lo largo de la familia real. También va a morir a causa de esta enfermedad Bona de Luxemburgo. Bona de Luxemburgo, que va a vivir hasta el año 1349, murió a causa de esta enfermedad, sobre todo era la esposa del rey Juan II de Francia, y murió justo el año antes o el año anterior en el que iba a ser coronada como reina. Igualmente podemos hablar ya en el ámbito hispánico de Juana, la reina soberana de Navarra, Juana II de Navarra. Juana va a fallecer de peste también en el año 1349 en el castillo de Breval, en castillo cerca de París, allí estaba junto con su marido Felipe de Bray, que había sido coronado recientemente, proclamado reyes de Navarra. Habían estado escasamente para a mejorar los fueros y salir de Navarra. O sea, en Navarra no permanecieron escasamente nada más que 2 años. Ella vivió siempre en Francia y allí es donde había nacido. Por otro lado, en 1311, tras el fallecimiento concretamente de su marido por una dolencia adquirida también en Gibraltar, de la mano de Alfonso XI, se va a retirar a este castillo de Breval y ahí no regresará a Navarra, donde había sido coronada. Fallecerá en Francia y allí será enterrada, finalmente, en la capilla de Saint-Denis, donde están todos los reyes de Francia. En el caso de Ana de Bohemia, concretamente, la siguiente de la que tenemos que hacer mención, de igual manera a como se había producido con los anteriores, por un rebrote posterior de la peste, va a morir en tierras inglesas de forma también igualmente rápida, sobre todo porque dense cuenta que como reina de Inglaterra, era la esposa del rey Ricardo II, se cebó la enfermedad en ella con 28 años, de tal forma que en escasamente unos meses y tras 12 años de matrimonio falleció, lo cual fue un golpe devastador para su esposo Ricardo, cuya posterior actividad se ve afectada de tal forma que en buena medida se piensa que se le convirtió en imprudente cuando hasta el momento lo había sido y mucho. Respecto a las posteriores pandemias, que podemos hacer referencia también en relación con la peste bubónica, cuando esta, como ya les he dicho, a finales del 15 va a estar prácticamente ya desaparecida del centro de Europa. Un ejemplo muy singular, que a veces pues, hasta le podrá causar algún tipo de sorpresa, el que les invoque aquí como víctima de una enfermedad a Felipe I, cuando habitualmente se dice que pudo ser trasladado al otro mundo a través de otros turbios manejos que no serían propiamente los de una enfermedad natural, sino más bien inducida. En el caso del envenenamiento, los últimos estudios llevan a conclusiones muy diferentes respecto del envenenamiento, en la que podría haber estado la turbia mano de su suegro y otros más. Pues ciertamente que después de la gran pandemia que asoló Europa desde 1347, que siguió en 1352 y que todavía tendrá estertores en tiempos posteriores, pues las pandemias siguieron llegando a Europa, regresaron regularmente. En el año 1505, Felipe de Habsburgo va a partir de Flandes junto a su esposa, la infanta ya heredera del trono y para ser coronada Juana, para hacerse cargo del gobierno de Castilla. La muerte le va a sorprender escasamente un año. Esto es lo que causará sorpresa, lógicamente, y después de un momento en el que él había estado jugando a un juego de la pelota, como cuenta la crónica, y se sintió mal, se sintió enfermo, no le dio tiempo casi ni a sentarse en el trono, sobre todo porque tras tomar posesión del mismo como corregente y convertirse en rey titular también junto con su esposa, pues en unos escasos días una muerte extraña se le llevó. No faltaron las sospechas de que Felipe, que había sido proclamado, insisto, como rey titular junto con su esposa, pues había sido envenenado, quizás por manos muy próximas a las de su propia familia. Sin embargo, como les he dicho, historiadores modernos apuntan a otra causa mucho más que probable, la peste. ¿Por qué la peste?
si bien en el siglo XV, como les he dicho, ya la peste había dado una gran tregua a la población, en la época de los Reyes Católicos no había apenas, no hay noticia de que se hubiese dado ningún repunte de ella. Sin embargo, sí que es cierto que continuó habiendo en el ámbito local, municipal, continuó habiendo claros focos de ella. Se sabe, por ejemplo, que había reaparecido en Burgos, concretamente unos meses antes de la propia muerte de Felipe, que morirá en Burgos. Allí, concretamente en la famosa Casa del Cordón, el Palacio del Casa del Cordón de los Condestables de Castilla, se encontraba el rey, concretamente en el 6 de septiembre de 1506, cuando empezó ya a sentirse enfermo. Bebió un vaso de agua fría, como cuentan las crónicas, después de jugar un partido de pelota, y a eso se achacó esa intensa fiebre que le afectó seguidamente en los días siguientes. Su estado se fue agravando en esos días con una rapidez considerable, hasta presentar un cuadro que describe una carta enviada por uno de los médicos que le atendió en el lugar. Dice esta carta: por la noche empezó a tener gran dolor en los costados, escupiendo sangre al amanecer, mientras empezaba a salirle manchas pequeñas entre coloradas y negras que los doctores llaman blatas y que se extendieron por todo su cuerpo. Una gran infección se extendió por la lengua y paladar, inflamándole la campanilla, que decíamos úvula, tanto que apenas podía hablar, perdiendo a ratos los sentidos y sobreviniéndole al tiempo terribles calenturas y largos estados de frío. Ciertamente se sabe que la peste provoca mucha fiebre, como ya les he dicho, cólicos, bultos, bubas, y que también presentan manchas muy claras, ciertamente, y que sabemos también que la enfermedad estaba presente en estos momentos en Castilla y concretamente en Burgos, en la ciudad en la que le afecta, por lo que pudo ser la causa de que el 25 de septiembre de 1506, finalmente con 28 años, falleciera el rey ya de manera drástica. Junto al rey estaba la reina, como bien saben ustedes, a la cual que prontamente se la vio en peligro. Lógicamente, la sucesión en la corona castellana estaba siendo tremendamente compleja, pese a los hijos que se habían tenido, y que, lógicamente, la situación que se produjo seguidamente con una reina dedicada al cadáver del esposo, pues no eran las mejores de las condiciones para una heredera, y en este caso ya reina del trono castellano. Hay otras circunstancias, otras situaciones en las que podemos ver también en pleno siglo XVI el que se desarrollan clarísimos focos de peste a lo largo de Europa. Concretamente es el caso del boticario, astrólogo y adivino, que ustedes conocerán sobradamente, conocido con el nombre de Nostradamus. Nostradamus, Michel de Notre Dame, que era su nombre, vivió en tiempos de peste reiteradas a lo largo de Europa, y una de ellas, concretamente en la de 1537, llegó a perder a su propia esposa y a sus dos hijos. Sabemos que Nostradamus murió también de peste, y es una de las grandes personalidades en la Europa del momento en la que se cebó también esta enfermedad. También el caso de William Shakespeare. William Shakespeare vio morir en el año 1596 a Hamlet, a su hijo, al que había tenido con Anna de Hathaway, iba a morir probablemente de peste también. Tenía 11 años. Algunos estudiosos de la vida del propio Shakespeare especulan sobre la relación que existe entre la muerte de Hamlet, una muerte drástica y radical, y la obra posterior que tuvo Shakespeare, concretamente la que lleva un nombre muy parecido, Hamlet. Esa obra, junto con otras más, posiblemente guarden relación con este hecho circunstancial de la vida del gran escritor inglés, que le ha afectado de tal forma que lo trasladó a sus propias obras. Es el caso de la conexión que existe entre la muerte del niño y el rey Juan en sus obras, o Romeo y Julieta, o el caso, por ejemplo, de la propia obra de Julio César o la obra de Noche de Reyes. En todas ellas dejó alguna impronta de este afecto personal que le causó la muerte de su propio hijo.
En el año 1575, cuando la peste negra asolaba una ciudad portuaria como era Venecia en estos momentos, Tiziano Vecellio estaba pintando una de sus grandes obras, La Piedad, para la iglesia en la que estaba la capilla funeraria de una de las grandes familias de mercaderes venecianos, como eran los Frari. Iba a decorar su sepultura. Pues curiosamente, Tiziano, que en estos momentos rondaba los 90 años aproximadamente, se dice que algo más, y concretamente su hijo Horacio van a ser afectados por esta enfermedad, de tal forma que el gran maestro, el gran pintor Tiziano morirá de peste en Venecia en agosto de 1576. Dejará La Piedad inacabada, pero curiosamente va a ser enterrado en aquel panteón en el que finalmente para el que había previsto esta obra. El Senado veneciano, nada menos, con el dux a la cabeza, va a derogar una severa medida que se había adoptado por el foco pestilente, que obligaba a incinerar los cadáveres de todas las víctimas de peste. Hará la excepción con Tiziano, de tal forma que permitió el que sus restos fueran finalmente depositados en la capilla de los Frari. Este hecho está representado en este cuadro. Vean allí portando en la parte superior, portando el cadáver de Tiziano y los cadáveres en las calles. Es una obra solemne esta, de un cierto historicismo, es muy posterior, lógicamente, a la obra, al momento en que aconteció, pero recoge fielmente esta circunstancia que les he transmitido y la excepción que se hizo con el gran pintor Tiziano. Medio siglo después, en el año 1626, otro genio, concretamente de la pintura, otro genio como es Pedro Pablo Rubens, también va a ser afectado por la peste, pero en la persona de su primera mujer, Isabel Abrán, de la que hizo numerosos retablos. Esta muerte de su esposa le afectó enormemente, murió víctima de la peste. Otro grande que se va a ver afectado también indirectamente por en este caso la muerte de su cónyuge, en este caso de aquella que había sido su segunda joven todavía, su segunda esposa, Heinrich Stoffels, pues le va a afectar también enormemente, de tal forma que su cuadro le seguirá allá donde va hasta su muerte. Es ese cuadro que aparece ahí, que está en estos momentos en uno de los grandes museos europeos y que curiosamente falleció víctima de la peste que había traído hasta Ámsterdam en el año 1663 un barco mercante. Su pérdida va a impulsar la tragedia y la angustia en el gran pintor, que se puede observar sobre todo en su autorretrato, este que tenemos aquí, en el que se refleja oscuro, triste, viejo, avejentado, ya en el final de sus días. Algunos de los famosos también artistas o pintores españoles del siglo XVII, como el caso de Zurbarán o Martínez Montañés, también van a perecer a causa de su contagio con la peste que va a asolar la ciudad de Sevilla en el año 1649. Más tarde, en 1695, una escritora, un referente entre los escritores y de los naturales de México, como es Sor Juana Inés de la Cruz, también fallecerá de pestilencia en la Ciudad de México cuando contaba en estos momentos 46 años. Este es el panteón que el Estado mexicano le dedicó no hace muchas fechas, una vez que se localizó su cadáver y se le pudo trasladar hasta este panteón como una de las grandes personalidades mexicanas. Más tarde, lógicamente, tendremos otros casos ya de pandemias, y con esto finalizaré, que guardan estrecha relación, sobre todo por la mortandad, con la gran peste, la peste negra europea. Es el caso concretamente de la epidemia de cólera que va a afectar a Europa y concretamente al ámbito hispánico
va a afectar muy en particular y que tendrá sus grandes personalidades también dentro de esto que hemos denominado, que he venido a denominar como reales afectados por la pandemia. El cólera, que se va a extender a lo largo de la década de los 30 del siglo XIX, de 1800, va a dejar víctimas notables. Una de ellas es Jean-François Champollion. Champollion es al que debemos el que podamos leer o interpretar los jeroglíficos egipcios. Él hizo una expedición a Egipto con Napoleón Bonaparte, y en esa expedición descubrió la famosa piedra de Rosetta, que aparece ahí en la parte inferior de su retrato, a través de la cual se pudo, por la escritura griega que recogía, se pudo traducir, interpretar, lógicamente, el alfabeto jeroglífico egipcio. Champollion fallecerá también de cólera, lógicamente, en 1832, y murió con escasamente 41 años. Un año antes, en 1831, había fallecido en Berlín, concretamente también de cólera, el gran filósofo alemán Hegel. Le recojo aquí en uno de sus últimos retratos. Y también de cólera fallecerá otro de los grandes músicos universales, como es Tchaikovsky, en Rusia, concretamente en San Petersburgo, en 1893. Es una gran epidemia la que sufrió San Petersburgo, ciudad portuaria también, en la que el cólera se extendió rápidamente y afectó concretamente a Tchaikovsky. Se cree que el artista mismo se transmitió la enfermedad bebiendo deliberadamente agua contaminada para provocarse la muerte, porque recientemente había perdido grandes próximos familiares. Ya en el siglo XX, y con ello concluyo, tenemos una de las pandemias de las que les hablará el profesor González Díez, que es la pandemia, la llamada influenza española, la gripe española de 1918, de 1918, digo bien, que no se originó en España. Curiosamente, muchas veces nos llevamos la palma de la ignominia, y en este caso de ser difusores de una enfermedad que no partió de España, sino de Kansas. No entró en Europa por la península, sino que entró por Francia y entró por Inglaterra. Por lo tanto, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué se llama española? Ciertamente. Y curiosamente el tema es que esta enfermedad vino a través de los pulmones de los soldados que venían a la Primera Guerra Mundial, de tal forma que se difundió de manera muy rápida. El hecho, concretamente, de que se la llame española es porque fue la prensa española, que era la única libre que había en Europa en estos momentos, porque no participábamos en la Guerra Mundial, fue la primera que, ajena al conflicto, lógicamente y sin censura, difundió la noticia de esta enfermedad, y de ahí le viene el calificativo que tanto nos afecta como gripe española. Atacó, aunque no mató, curiosamente, al rey de España. Alfonso XIII contrajo la enfermedad, pero también en el ámbito europeo la contrajeron, por ejemplo, David Lloyd George, concretamente el primer ministro británico. Le afectó también al presidente de Estados Unidos en estos momentos, como es Woodrow Wilson, y finalmente al Kaiser Guillermo II, que se convirtió, lógicamente, ya en pasto final de la gripe. Además, le afectó a un personaje muy singular y que en sus obras va a recoger en buena medida este carácter simbólico de lo que estaba siendo la pandemia de la gripe. Es Edvard Munch. Edvard Munch va a llevar a cabo esta obra del Grito, recogiendo esa gran oleada que podría ser la gripe, y que también le afectó muy en particularmente, como también afectó a otro pintor, a Gustave Klimt, o a dos consagrados escritores franceses, como es Apollinaire o Edmond Rostand, el autor de la obra que conocerán ustedes sobradamente, de Cyrano de Bergerac. Bien, con esto concluyo mi exposición, no sin antes volverles a dar las gracias por su invitación, por estar aquí, al profesor Ruiz Rodríguez sobre todo en particular, y sobre todo por su atención y su afecto. Gracias.